Bienvenido a mi canal SR Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. 11 lecciones del magnate Ismael Mario Zambada García. Alía, Mayo Zambada. 1. Discreción y perfil bajo. A diferencia de muchos otros narcotraficantes que buscaban fama o reconocimiento, Zambada siempre ha mantenido un perfil bajo. Mientras otros capos buscaban el estatus de figuras públicas, el Mayo optó por operar en las sombras, lo que lo ayudó a evitar la atención innecesaria de las autoridades. Lección: mantener un perfil bajo es una estrategia clave para la longevidad en cualquier campo, especialmente en aquellos donde el escrutinio público puede poner en peligro el éxito. Uno de los aspectos más sorprendentes y reveladores sobre la vida de Ismael el Mayo Zambada es su capacidad para mantenerse fuera del foco mediático a lo largo de décadas, en contraste con otros narcotraficantes que han buscado la notoriedad. Mientras figuras como Joaquín El Chapo Guzmán se convirtieron en leyendas públicas, en parte por sus espectaculares fugas y sus apariciones en los titulares, el Mayo eligió seguir una estrategia diferente: operar en las sombras y minimizar su visibilidad, no solo ante los medios de comunicación, sino también ante las autoridades y los rivales. Este enfoque de bajo perfil ha sido una de las principales razones por las que ha logrado eludir la captura durante tanto tiempo, manteniéndose como una figura enigmática y casi mitológica dentro del mundo del narcotráfico. Evitar el foco mediático. El Mayo nunca fue el tipo de líder que aparecía en entrevistas o que buscaba los reflectores. De hecho, una de las pocas veces que habló con los medios fue en una entrevista con la periodista Julio Cherer García, en 2010, un encuentro que fue meticulosamente planificado y lleno de cautela. La entrevista fue tan inusual que sorprendió a muchos, pero incluso en ese caso, mantuvo un tono sobrio, sin la grandiosidad que caracteriza a otros líderes del crimen organizado. El valor de la discreción. En el mundo del narcotráfico, la discreción es un recurso invaluable. Operar fuera del radar permite que las acciones se realicen con menos riesgos y complicaciones. Si bien el Chapo fue un maestro en usar la intimidación y la violencia para consolidar su poder, la estrategia de Zambada fue más sutil, usando la discreción como una forma de protección. Al mantener un perfil bajo, también evitaba generar enemistades innecesarias con otros cárteles o incluso dentro de su propia organización. Esto es fundamental en un entorno donde las alianzas cambian constantemente y cualquier signo de debilidad o exceso de confianza puede resultar fatal. Minimizar la visibilidad ante las autoridades. Otra de las ventajas clave de la discreción fue que permitió a Zambada mantenerse fuera del alcance de las autoridades. Mientras más visible se vuelve un narcotraficante, más fácil es para los organismos de inteligencia rastrear sus movimientos, identificar sus redes y coordinar su captura. Zambada, al evitar los excesos de poder y la extravagancia que otros capos usaban para mostrar su dominio, limitaba su exposición y, por tanto, las posibilidades de ser rastreado. Lección: el poder de lo invisible. La lección que se puede extraer de la vida de El Mayo en cuanto a la discreción y el perfil bajo es clara: mantenerse fuera del escrutinio público es esencial para lograr la longevidad, tanto en negocios legítimos como ilegales. En un mundo donde el éxito a menudo se mide por la visibilidad y el reconocimiento, la historia de Zambada demuestra que, en algunos casos, el verdadero poder reside en la invisibilidad. 2. La importancia del control familiar. A lo largo de los años, El Mayo ha integrado a su familia en el negocio, pero lo ha hecho con cautela. A diferencia de otros capos que exponen a sus seres queridos al riesgo, ha mantenido a su familia en roles clave, pero protegidos de la atención pública. Lección: involucrar a personas de confianza, como la familia, en una empresa puede ser clave para el éxito, siempre y cuando se gestionen los riesgos de manera adecuada. A lo largo de su carrera en el narcotráfico, Ismael el Mayo Zambada ha adoptado un enfoque único en cuanto a la gestión de su organización criminal: involucrar a su familia en roles clave, pero de manera cautelosa y estratégica. Esta decisión no solo le ha permitido consolidar el poder y mantener el control de su imperio,
sino que también ha creado una red de confianza interna que le ha sido vital para sobrevivir en un entorno plagado de traiciones y riesgos mortales. Mientras otros capos involucraban a sus familiares de manera imprudente o los exponían a la luz pública, Zambada ha mantenido a su familia en roles clave, pero siempre en las sombras, alejándolos de la atención mediática y de las amenazas externas. La familia como pilar de confianza. El Mayo Zambada ha integrado a varios miembros de su familia en su operación, incluidos sus hijos e incluso su esposa, quienes han ocupado puestos importantes en su estructura. Sin embargo, lo ha hecho de una manera que protege tanto a su familia como a la operación misma. Sus familiares no han sido figuras públicas ni han sido expuestos innecesariamente. Este enfoque contrasta con el de otros capos que, al hacer ostentación de su poder y riqueza, exponían a sus familias al escrutinio público y a los peligros de la vida criminal. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, cuyo círculo familiar se vio envuelto en la vida pública debido a su notoriedad y estilo de vida, el Mayo siempre mantuvo a sus seres queridos en roles que les permitían influir desde las sombras. Este control familiar no solo fue clave para asegurar la continuidad del negocio, sino también para proteger a sus allegados de la violencia y el caos que caracterizan al narcotráfico. Gestión de riesgos y protección de los seres queridos. Una de las grandes lecciones que se puede extraer de la manera en que Zambada involucró a su familia es la importancia de gestionar los riesgos de manera adecuada. Si bien involucrar a personas de confianza en una operación puede ser clave para su éxito, también puede ser un movimiento peligroso si no se toman las precauciones necesarias. Zambada evitó los errores cometidos por otros capos que, al poner a sus familiares en el centro del negocio, los convirtieron en objetivos. Por ejemplo, la familia de Pablo Escobar fue perseguida y, en algunos casos, asesinada tras la caída del cartel de Medellín, en gran parte debido a la alta visibilidad que el mismo Escobar les había dado. Orden del día. Lección: involucrar a personas de confianza con precaución. La lección clave que podemos aprender del Mayo Zambada es que la confianza es un pilar esencial para el éxito en cualquier empresa, pero involucrar a personas de confianza, como la familia, debe hacerse con gran precaución. El simple hecho de que alguien sea cercano no garantiza que no haya riesgos involucrados. De hecho, en muchos casos, los familiares cercanos pueden convertirse en vulnerabilidades si no se gestionan adecuadamente. Zambada comprendió esto a la perfección y, en lugar de exponer a sus seres queridos, los protegió mientras les permitía desempeñar funciones clave en su operación. El valor del control familiar en los negocios. En los negocios tradicionales, muchas empresas exitosas también adoptan esta estrategia, involucrar a familiares en roles clave dentro de la compañía, pero asegurándose de que cada persona tenga las habilidades necesarias para el puesto que ocupa. Las empresas familiares a menudo prosperan debido a la lealtad inherente y el alto nivel de confianza entre sus miembros. Sin embargo, si no se manejan bien, también pueden fracasar debido a conflictos internos, favoritismos o falta de competencia en ciertos roles. Zambada parece haber encontrado el equilibrio perfecto, involucrar a su familia, pero sin sacrificar la discreción ni la eficiencia operativa. La familia como una red de apoyo. El control familiar que el Mayo Zambada ha ejercido a lo largo de los años muestra que, en un entorno tan hostil y lleno de incertidumbres como el narcotráfico, contar con personas de confianza es un recurso vital. Sin embargo, Zambada también ha demostrado que es crucial manejar esta confianza con cautela, protegiendo a los seres queridos del peligro y evitando la exposición innecesaria. La lección que se puede aplicar en cualquier contexto es que, si bien rodearse de familiares puede fortalecer una empresa, solo será exitoso si se gestionan los riesgos y se protege la privacidad de las personas involucradas. 3. Paciencia y juego a largo plazo. El Mayo no buscaba resultados inmediatos a cualquier precio. Ha demostrado ser increíblemente paciente, construyendo su imperio poco a poco durante décadas. Esta paciencia lo ha ayudado a mantenerse en la cima del narcotráfico internacional mientras otros caían. Lección: el éxito sostenido requiere paciencia y la capacidad de pensar a largo plazo, no simplemente buscar resultados rápidos e inmediatos.
Uno de los rasgos más distintivos de Ismael el Mayo Zambada ha sido su enfoque paciente y estratégico para construir y mantener su imperio en el narcotráfico. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que buscaban logros inmediatos a cualquier costo, el Mayo ha optado por un enfoque más meticuloso y calculado, estableciendo su posición de poder a lo largo de décadas. Su capacidad para evitar la impulsividad y priorizar los resultados a largo plazo le permitió superar a otros narcotraficantes que, al buscar ganancias rápidas, cayeron presa de la violencia, las traiciones o las autoridades. Construcción meticulosa de un imperio. El ascenso de El Mayo no fue una historia de éxito rápido o repentino. A lo largo de su carrera, Zambada ha evitado decisiones apresuradas o riesgos innecesarios, centrándose en la construcción de alianzas, la expansión de rutas de tráfico y la diversificación de sus operaciones. Mientras que otros líderes del narcotráfico se vieron involucrados en guerras brutales por el control del territorio, El Mayo fue un estratega que prefirió evitar los enfrentamientos directos y mantenerse en las sombras. El valor de la paciencia. La paciencia de Zambada no solo le permitió sobrevivir, sino también consolidar su control sobre el cártel de Sinaloa, manteniéndose como uno de los líderes más influyentes del narcotráfico mundial. Durante su carrera, Zambada ha visto cómo grandes nombres del narcotráfico han caído debido a su deseo de expansión rápida o su inclinación por el espectáculo y la violencia. Capos como Pablo Escobar, que buscaban el control total en un corto periodo, enfrentaron una destrucción rápida. En contraste, El Mayo ha sido paciente, permitiendo que otros capos tomaran los focos de atención mientras él seguía operando detrás de escena. Evitar la trampa del corto plazo. Uno de los mayores errores que cometen los líderes, tanto en el mundo del crimen como en los negocios, es la obsesión por obtener beneficios rápidos. El éxito inmediato puede llevar a decisiones impulsivas y, a menudo, desastrosas. En cambio, Zambada ha demostrado que jugar a largo plazo puede ser la clave para evitar los errores fatales que han costado la vida o la libertad a muchos de sus rivales. La trampa del corto plazo es fácil de caer cuando la presión por obtener resultados es alta, pero los líderes que logran sostener su éxito durante años son aquellos que pueden resistir esa tentación. Adaptabilidad y visión estratégica. La paciencia de Zambada también se complementa con su capacidad de adaptación. A lo largo de los años, ha demostrado ser flexible frente a los cambios en la política de narcotráfico, las alianzas y los enfrentamientos entre cárteles. No es solo que Zambada haya esperado el momento adecuado para actuar, sino que también supo adaptarse a los cambios en el panorama global del narcotráfico. En lugar de intentar controlar todo en todo momento, optó por ajustar sus estrategias y recursos para mantenerse en la cima, adaptándose a las circunstancias en lugar de luchar contra ellas. Lección: el éxito requiere paciencia y visión a largo plazo. El mayor legado de El Mayo Zambada es su capacidad para jugar a largo plazo. A lo largo de las décadas, ha demostrado que la paciencia, combinada con una visión estratégica clara, puede ser la clave para mantener el éxito mientras otros fracasan. Mientras que muchos de sus contemporáneos sucumbieron a la violencia o a la presión de las autoridades, Zambada ha sobrevivido y prosperado al evitar la necesidad de resultados inmediatos. Aplicación en la vida y los negocios. En el mundo de los negocios, los emprendedores a menudo enfrentan la tentación de buscar ganancias rápidas, tomar decisiones impulsivas o perseguir el crecimiento explosivo. Sin embargo, las empresas que sobreviven y prosperan durante años son aquellas que se enfocan en el largo plazo, que toman decisiones basadas en una visión sostenida del futuro y no en la gratificación inmediata. 4. Flexibilidad en las alianzas. Zambada ha demostrado ser flexible al negociar alianzas con otros cárteles y organizaciones, incluso con aquellos que alguna vez fueron enemigos. Esta habilidad para adaptarse a las circunstancias y cambiar de bando cuando era necesario fue clave para su supervivencia. Lección: la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a nuevos aliados o situaciones es esencial para el éxito, especialmente en entornos cambiantes. Una de las cualidades más notables de Ismael el Mayo Zambada ha sido su habilidad para forjar y modificar alianzas estratégicas a lo largo de su carrera, incluso con enemigos anteriores.
En un mundo tan volátil y peligroso como el narcotráfico, donde la traición, las rivalidades y los conflictos son moneda corriente, la capacidad de Zambada para cambiar de bando, renegociar términos y formar nuevas asociaciones fue fundamental para su supervivencia. La flexibilidad ha sido clave no solo para su protección personal, sino también para el crecimiento y expansión de su imperio. La capacidad de negociar en el momento adecuado. Un aspecto clave de la flexibilidad de Zambada es su capacidad para negociar en el momento adecuado. A lo largo de su carrera, fue capaz de aprovechar cambios en la política, en la estructura de poder dentro del narcotráfico y en las fuerzas del gobierno para establecer acuerdos que beneficiaran a su organización. No se trataba solo de cambiar de aliados cuando era conveniente, sino de entender el contexto más amplio y ajustar su estrategia en función de ello. La importancia de la flexibilidad en los negocios y en la vida. La lección de Zambada sobre la flexibilidad y la capacidad de adaptación es aplicable más allá del narcotráfico. En el mundo de los negocios, la capacidad de formar alianzas estratégicas y, más importante aún, de ajustar esas alianzas a medida que cambian las circunstancias, es esencial para el éxito. Las empresas que se aferran a una sola estrategia o a ciertos socios, sin considerar nuevas oportunidades o cambios en el mercado, corren el riesgo de quedarse atrás. Evitar la rigidez y la intransigencia. Muchos de los contemporáneos de El Mayo, tanto en el narcotráfico como en otros campos, sucumbieron debido a su rigidez. La falta de flexibilidad conduce a decisiones impulsadas por el ego o la venganza, lo que a menudo resulta en conflictos destructivos. En contraste, la capacidad de Zambada para mantener una postura pragmática le permitió sobrevivir y prosperar en un entorno tan impredecible. Cuando otros narcotraficantes se veían atrapados en ciclos de violencia y vendetas, Zambada evitaba los enfrentamientos directos y prefería resolver los conflictos mediante la negociación. Adaptarse al cambio en un mundo globalizado. La flexibilidad de Zambada no solo se aplicaba a las relaciones dentro del mundo del narcotráfico, sino también a su capacidad para adaptarse a un entorno globalizado en constante cambio. A medida que los gobiernos intensificaban sus esfuerzos contra el narcotráfico. Lección: la flexibilidad es clave para el éxito. La capacidad de El Mayo Zambada para adaptarse y formar alianzas estratégicas con antiguos enemigos es un testimonio de la importancia de la flexibilidad en cualquier campo. Esta lección va más allá del narcotráfico y se aplica a la vida cotidiana y a los negocios. Ser flexible no significa ser débil, al contrario, significa tener la capacidad de evaluar las circunstancias y cambiar de rumbo cuando sea necesario para maximizar las oportunidades de éxito. Aplicación en la vida personal y profesional. En la vida personal, la flexibilidad también es una virtud valiosa. Las relaciones humanas, los cambios en la vida laboral y las dinámicas sociales a menudo requieren la capacidad de ajustar las expectativas y modificar las estrategias. Aquellos que pueden adaptarse y no se aferran a una única forma de hacer las cosas tienden a manejar mejor los cambios inesperados y las dificultades. 5. Liderazgo por consenso. Zambada es conocido por su capacidad para construir consenso dentro de su organización. Aunque tenía poder absoluto, era conocido por escuchar a sus socios y delegar de manera efectiva. Esto le permitió mantener un liderazgo estable sin la necesidad de ejercer violencia extrema dentro de su propio grupo. Lección: un líder efectivo sabe cuándo delegar y escuchar a sus colaboradores, creando una atmósfera de confianza y cooperación. Uno de los elementos clave que han definido el éxito y la longevidad de Ismael El Mayo Zambada ha sido su enfoque en el liderazgo por consenso. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser un líder que prefiere la colaboración y el diálogo en lugar de gobernar con mano de hierro. Aunque tenía el poder y la autoridad para imponer su voluntad por la fuerza, Zambada optó por construir consenso dentro de su organización, promoviendo una atmósfera de confianza y lealtad entre sus aliados y subordinados. Escuchar a los colaboradores para mantener el equilibrio. Otro aspecto esencial del liderazgo por consenso de Zambada fue su habilidad para escuchar a los miembros de su organización.
A diferencia de otros líderes que creen que la toma de decisiones es un proceso unilateral, Zambada entendió que el éxito a largo plazo dependía de la colaboración y el intercambio de ideas. Al escuchar las preocupaciones, sugerencias y opiniones de sus socios, no solo logró evitar conflictos internos, sino que también fue capaz de tomar decisiones más informadas. Crear una cultura de confianza y cooperación. El liderazgo por consenso de Zambada también se tradujo en una cultura organizacional que fomentaba la confianza y la cooperación. Esta cultura se basaba en la noción de que el éxito del grupo era más importante que el éxito individual y que cada miembro tenía un papel clave que desempeñar en la prosperidad de la organización. Al alentar a sus colaboradores a trabajar juntos, Zambada creó una estructura cohesiva que resistió los desafíos externos e internos. Liderar sin necesidad de violencia extrema. Una de las características más sorprendentes de Zambada es que, a pesar de estar involucrado en un negocio violento, no era conocido por ejercer la violencia extrema dentro de su propio grupo. A diferencia de otros capos que mantenían el control a través del miedo y las represalias brutales, Zambada prefirió utilizar el respeto mutuo y la lealtad para mantener el orden. Esta estrategia lo distinguió como un líder que valoraba la estabilidad interna por encima de la dominación violenta. Lección: el valor del liderazgo colaborativo. El liderazgo por consenso de Zambada ofrece una lección valiosa para cualquier persona en una posición de autoridad. La capacidad de un líder para delegar, escuchar y construir una cultura de cooperación y confianza es esencial para mantener la estabilidad y el éxito a largo plazo. En lugar de imponer su voluntad unilateralmente, los líderes más efectivos son aquellos que valoran la opinión de sus colaboradores y están dispuestos a compartir el poder. Aplicación en el mundo empresarial y personal. El liderazgo por consenso no solo es útil en organizaciones criminales o en situaciones de alto riesgo, sino que también es aplicable a la vida empresarial y personal. En el ámbito corporativo, los líderes que promueven un ambiente de confianza y delegan responsabilidades a sus empleados no solo logran mejores resultados, sino que también construyen una cultura empresarial más saludable y sostenible. Al permitir que todos los miembros del equipo participen en el proceso de toma de decisiones, se fomenta la creatividad, la innovación y el compromiso. 6. Evitar el uso excesivo de la violencia. Si bien el Mayo ha estado involucrado en el narcotráfico, ha evitado la violencia extrema que caracteriza a otros líderes del crimen organizado. Esto le ha permitido mantener relaciones más estables y evitar llamar la atención innecesaria. Lección: la moderación, incluso en situaciones competitivas, puede ser una estrategia efectiva para evitar conflictos innecesarios y mantener la estabilidad. A diferencia de muchos líderes del crimen organizado que han gobernado mediante la brutalidad y el terror, Ismael El Mayo Zambada se ha distinguido por una moderación notable en cuanto al uso de la violencia. Aunque ha operado en el mundo del narcotráfico, donde la violencia a menudo se considera un medio necesario para mantener el control, Zambada ha demostrado una capacidad excepcional para evitar el uso excesivo de la fuerza. Esta estrategia no solo le ha permitido evitar conflictos innecesarios, sino que también ha contribuido a la longevidad de su carrera criminal y la estabilidad de su organización. Moderación como estrategia de estabilidad. El narcotráfico está intrínsecamente vinculado a la violencia, sin embargo, Zambada comprendió que el uso desmedido de la fuerza es un arma de doble filo. Mientras que algunos capos como Pablo Escobar o Joaquín El Chapo Guzmán recurrían a la violencia extrema para intimidar a sus enemigos y mantener el control sobre su imperio, El Mayo optó por un enfoque más calculado. En lugar de recurrir constantemente a la violencia, Zambada ha sabido cuándo y cómo utilizarla, evitando atraer la atención excesiva de las autoridades y de sus rivales. Evitar el caos interno, un balance preciso. En el mundo del crimen organizado, el exceso de violencia no solo genera conflictos externos, sino también problemas dentro de las propias organizaciones. El miedo y la brutalidad pueden llevar a la desconfianza, las traiciones y los enfrentamientos internos. Zambada parece haber comprendido este principio a la perfección, evitando el caos que a menudo acompaña al liderazgo basado en el terror.
Al no promover una cultura de violencia entre sus seguidores, el Mayo ha logrado mantener la cohesión interna, lo que ha sido crucial para su longevidad en el negocio. Mantener relaciones estables con aliados y rivales. Otra ventaja significativa de evitar la violencia excesiva es que Zambada pudo mantener relaciones más estables con aliados y rivales por igual. Mientras otros cárteles entraban en sangrientas guerras territoriales, el Mayo mostró una habilidad excepcional para negociar y encontrar soluciones diplomáticas en lugar de recurrir inmediatamente a la fuerza. Esta capacidad para evitar la violencia innecesaria le permitió forjar alianzas estratégicas con otros grupos y cárteles, a veces incluso con antiguos enemigos. Evitar la tensión innecesaria, una lección de sobriedad. El exceso de violencia a menudo atrae una atención no deseada de las autoridades y los medios de comunicación. Muchos capos del narcotráfico han caído en desgracia precisamente porque sus actividades violentas llamaron la atención de las fuerzas del orden y de la opinión pública. Zambada, sin embargo, ha mantenido un perfil bajo no solo en su vida pública, sino también en la manera en que gestionó los conflictos violentos. Al evitar la violencia desmedida, logró mantenerse fuera del foco de los medios y del radar de las fuerzas del orden durante décadas. La diplomacia en un mundo violento. El Mayo Zambada demostró que incluso en un mundo tan peligroso como el del narcotráfico, la diplomacia y la moderación pueden ser estrategias mucho más efectivas que la fuerza bruta. Al preferir la negociación sobre la violencia, Zambada ha sido capaz de navegar en un entorno caótico y mortal sin provocar conflictos innecesarios. Esta estrategia le permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo donde la mayoría de los capos que lideraron con mano de hierro cayeron en desgracia. 7. Diversificación de negocios. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada, no solo dependía del tráfico de drogas. También se involucró en actividades como la extorsión, el lavado de dinero y el tráfico de armas. Esta diversificación le permitió mantener múltiples flujos de ingresos y reducir su dependencia de un solo mercado. Lección: diversificar es clave para reducir riesgos y garantizar una mayor estabilidad económica en cualquier negocio. La importancia de no depender de un solo ingreso. El mundo del narcotráfico es notoriamente volátil. Las fluctuaciones en los precios de las drogas, las incautaciones por parte de las autoridades, y las luchas de poder internas entre cárteles pueden destruir rápidamente las operaciones que dependen de un solo flujo de ingresos. Zambada, consciente de estos peligros, optó por expandir las actividades del cártel de Sinaloa más allá del tráfico de drogas. Esta diversificación no solo le permitió mantener su organización a flote durante tiempos de crisis, sino que también abrió nuevas oportunidades para el crecimiento financiero. Mitigación del riesgo a través de la diversificación. Una de las mayores ventajas de diversificar los negocios es la capacidad de mitigar el riesgo. En el caso de Zambada, esta estrategia le permitió evitar la catástrofe económica que podría haber surgido si el cártel hubiera dependido exclusivamente del tráfico de drogas. Por ejemplo, cuando las autoridades incautaban grandes cargamentos de drogas, las otras fuentes de ingresos del cártel, como la extorsión o el tráfico de armas, mantenían el flujo de dinero. Penetración en sectores legítimos. Además de las actividades ilícitas, bajo la dirección de Zambada, el cártel de Sinaloa también se infiltró en sectores legítimos de la economía, como la agricultura, la minería y los bienes raíces. Esta estrategia no solo les proporcionaba ingresos adicionales, sino que también servía como una herramienta eficaz para lavar dinero, legitimando las ganancias ilícitas obtenidas a través de actividades criminales. La penetración en sectores legítimos también brindaba al cártel un medio para ampliar su red de contactos e influencias, lo que a su vez les ayudaba a proteger sus operaciones ilícitas. Paralelismo con el mundo empresarial. La estrategia de diversificación implementada por Zambada es directamente aplicable en el mundo empresarial. Cualquier empresa que dependa exclusivamente de un único producto o servicio enfrenta un alto riesgo de fracaso si ese mercado experimenta dificultades.
La diversificación permite a las empresas expandir su alcance, aprovechar nuevas oportunidades y reducir los riesgos asociados a la dependencia de un solo ingreso. Creación de nuevos mercados. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Zambada, no solo diversificó sus ingresos, sino que también creó nuevos mercados en áreas donde antes no había presencia. Por ejemplo, su implicación en el tráfico de armas no solo consistía en abastecer a otros cárteles, sino también en vender armas en el mercado negro, lo que creó un nuevo flujo de ingresos y una red de comercio independiente del narcotráfico. La habilidad para identificar y explotar estos nuevos mercados contribuyó en gran medida a la expansión y consolidación del cártel como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La importancia de no depender de un solo ingreso. El mundo del narcotráfico es notoriamente volátil. Las fluctuaciones en los precios de las drogas, las incautaciones por parte de las autoridades, y las luchas de poder internas entre cárteles pueden destruir rápidamente las operaciones que dependen de un solo flujo de ingresos. Zambada, consciente de estos peligros, optó por expandir las actividades del cártel de Sinaloa más allá del tráfico de drogas. Esta diversificación no solo le permitió mantener su organización a flote durante tiempos de crisis, sino que también abrió nuevas oportunidades para el crecimiento financiero. Mitigación del riesgo a través de la diversificación. Una de las mayores ventajas de diversificar los negocios es la capacidad de mitigar el riesgo. En el caso de Zambada, esta estrategia le permitió evitar la catástrofe económica que podría haber surgido si el cártel hubiera dependido exclusivamente del tráfico de drogas. Por ejemplo, cuando las autoridades incautaban grandes cargamentos de drogas, las otras fuentes de ingresos del cártel, como la extorsión o el tráfico de armas, mantenían el flujo de dinero. 8. Adaptarse a la tecnología. Ismael El Mayo Zambada ha demostrado una notable capacidad para adaptarse a los avances tecnológicos, utilizando estos recursos a su favor en el tráfico de drogas. Desde el uso de aviones no tripulados, drones, hasta submarinos, Zambada ha implementado tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia y discreción en el transporte de mercancías. Esta habilidad para integrar nuevas herramientas tecnológicas le ha permitido mantenerse siempre un paso adelante de las autoridades, quienes han tenido que desarrollar nuevas estrategias para hacerle frente. Innovación tecnológica en el narcotráfico. El uso de drones es uno de los ejemplos más claros de la adopción de tecnología avanzada en las operaciones de Zambada. Estos dispositivos le permitieron monitorear rutas, trasladar drogas en distancias cortas y vigilar áreas sin necesidad de exponer a su personal a riesgos innecesarios. Los drones han sido utilizados tanto para espiar a las autoridades como para transportar pequeñas cantidades de drogas sobre las fronteras, evitando así la necesidad de puntos de control terrestres. La capacidad de innovar para sobrevivir. La voluntad de Zambada de adaptarse a las nuevas tecnologías no solo ha sido un signo de modernidad, sino también una estrategia de supervivencia. A lo largo de su carrera, ha sido testigo de cómo muchos líderes del narcotráfico fueron capturados o eliminados debido a su falta de adaptación a los cambios del entorno y los avances tecnológicos. En un mundo donde las autoridades cuentan cada vez más con herramientas de vigilancia sofisticadas, la capacidad de innovar es una cuestión de vida o muerte para los narcotraficantes. Adaptabilidad y mentalidad abierta al cambio. Una de las principales lecciones que se puede extraer de la adopción de la tecnología por parte de Zambada es la importancia de la adaptabilidad y la mentalidad abierta. En un mundo que cambia rápidamente, aquellos que se resisten al cambio se quedan atrás. La capacidad de Zambada para integrar nuevas tecnologías a sus operaciones refleja su disposición a abrazar lo desconocido y a aprender nuevas formas de hacer negocios, algo que no todos los líderes están dispuestos a hacer. Evitar la obsolescencia. Una lección crítica que se puede extraer de la adopción tecnológica de Zambada es la importancia de evitar la obsolescencia. En cualquier industria, aquellos que no se adaptan a los nuevos desarrollos corren el riesgo de quedar fuera del mercado. La historia está llena de ejemplos de empresas e individuos que, por no adoptar nuevas tecnologías, fueron superados por competidores más ágiles y modernos.
9. Protección a través del soborno y la corrupción. Uno de los pilares del éxito de El Mayo ha sido su capacidad para corromper a las autoridades locales y nacionales. Al tener a miembros clave del gobierno y de las fuerzas del orden de su lado, pudo evitar la captura y mantener el control de sus operaciones. Lección: en un entorno altamente regulado o de alta competencia, asegurarse aliados dentro del sistema puede ser una herramienta estratégica crucial. La capacidad de Ismael El Mayo Zambada para corromper a autoridades locales y nacionales ha sido uno de los pilares fundamentales de su éxito en el narcotráfico. A lo largo de los años, ha logrado establecer una red de complicidad que incluye a miembros clave del gobierno, fuerzas de seguridad y otras instituciones que son cruciales para su operación. Esta estrategia no solo le ha proporcionado un escudo contra la persecución, sino que también le ha permitido operar con una libertad considerable en un entorno que, de otro modo, sería extremadamente hostil. La corrupción como estrategia de negocios. La corrupción, aunque moralmente cuestionable, ha sido utilizada por Zambada como una herramienta estratégica para asegurar su imperio. Al invertir en sobornos y pagos ilícitos a funcionarios públicos, logró crear una red de protección que le permitía continuar con sus actividades sin ser interrumpido. Esta táctica es un reflejo de una comprensión profunda de cómo funcionan las instituciones en su entorno, permitiéndole navegar las complejidades del sistema de justicia y las fuerzas del orden a su favor. Creación de redes de influencia. La habilidad de Zambada para corromper y establecer redes de influencia es un testimonio de su astucia y comprensión del poder. Al asegurarse de tener aliados dentro del sistema, pudo influir en decisiones que lo beneficiaban, desde la reducción de penas hasta el encubrimiento de actividades delictivas. Estos aliados, al estar comprometidos con él, no solo le ofrecían protección, sino que también le proporcionaban un acceso más fácil a rutas de tráfico y a mercados. La corrupción en un contexto competitivo. En un entorno altamente competitivo y regulado, como el del narcotráfico, tener aliados dentro del sistema puede ser un factor decisivo para el éxito. La lección aquí es que, en la búsqueda de objetivos en cualquier industria, construir relaciones con actores dentro del sistema puede ofrecer ventajas estratégicas. Esta práctica, aunque no ética, muestra que, en algunos contextos, la creación de redes de apoyo puede facilitar el camino hacia el éxito. Riesgos de la corrupción. Si bien la corrupción puede ofrecer protección y ventajas a corto plazo, también conlleva riesgos significativos. La dependencia de sobornos puede llevar a una falta de sostenibilidad en las operaciones, ya que la corrupción puede ser expuesta y los actores involucrados pueden ser cambiantes. Las autoridades pueden eventualmente intensificar sus esfuerzos de combate al crimen, lo que pone en riesgo no solo a Zambada, sino a toda su organización. Asegurar aliados en el sistema. La principal lección que se puede extraer de la estrategia de Zambada es la importancia de asegurar aliados dentro del sistema. En un mundo donde la competencia es feroz y los obstáculos son numerosos, tener conexiones estratégicas puede ser crucial para el éxito. Sin embargo, es fundamental que estas relaciones se manejen de manera ética y que se utilicen para construir un camino hacia el éxito que no dependa de la corrupción. 10. Aprovechar la caída de rivales. Zambada siempre supo cuándo aprovecharse de la caída de sus rivales. En lugar de exponerse a conflictos innecesarios, dejó que las autoridades o sus enemigos se encargaran de sus competidores y luego intervino para llenar el vacío de poder. Lección: saber cuándo actuar es tan importante como saber cuándo esperar. Aprovechar los errores de los demás puede abrir grandes oportunidades. Ismael El Mayo Zambada ha demostrado una notable habilidad para capitalizar la caída de sus rivales en el narcotráfico. En lugar de buscar constantemente enfrentamientos directos, Zambada ha adoptado una estrategia más calculada: observar y esperar el momento adecuado para intervenir. Esta prudencia le ha permitido evitar conflictos innecesarios y, a su vez, consolidar su poder en el mundo del crimen organizado. Estrategia de observación y paciencia. Una de las claves del éxito de Zambada ha sido su capacidad para analizar el entorno y las dinámicas del poder en el narcotráfico.
Cuando un rival se encontraba en problemas, ya sea por acciones de las autoridades o por disputas internas, Zambada sabía que era el momento propicio para actuar. Al no apresurarse a entrar en conflictos directos, se ha mantenido en una posición de ventaja, lo que le ha permitido absorber territorios y recursos sin enfrentar la resistencia que hubiera implicado un enfrentamiento directo. Lecciones de la competencia. La habilidad de Zambada para aprovechar la caída de sus rivales refleja una lección valiosa sobre la competencia en cualquier industria. En lugar de precipitarse en conflictos o buscar ganar a toda costa, a menudo es más sabio esperar a que las circunstancias se alineen a tu favor. Esto no solo minimiza el riesgo personal, sino que también maximiza las oportunidades. Aprovechar los errores de los rivales. Zambada ha sabido identificar momentos en que sus rivales cometen errores, ya sea al subestimar la respuesta de las autoridades o al malgastar recursos en conflictos innecesarios. Esta atención al detalle le ha permitido no solo llenar vacíos de poder, sino también posicionarse como un jugador clave en el mercado. Por ejemplo, cuando otros carteles se han visto envueltos en disputas internas, Zambada ha sido rápido en ofrecer sus servicios, alianzas o incluso adquirir territorios, solidificando así su influencia. La importancia de la paciencia. La paciencia ha sido uno de los pilares en la filosofía de Zambada. En un mundo donde la inmediatez a menudo se valora por encima de la estrategia, él ha sabido esperar el momento adecuado para actuar. Esta mentalidad puede aplicarse a diversas situaciones en la vida y en los negocios. La rapidez de respuesta no siempre es la mejor estrategia. A veces, tomarse el tiempo para analizar y evaluar una situación puede conducir a decisiones más informadas y efectivas. Saber cuándo actuar. La lección principal que se puede extraer de la estrategia de Zambada es la importancia de saber cuándo actuar y cuándo esperar. A veces, las mejores oportunidades surgen de la observación y la paciencia, en lugar de la acción apresurada. La habilidad para reconocer el momento propicio para intervenir es fundamental, no solo en el narcotráfico, sino en cualquier ámbito de la vida. 11. Planificación para la siguiente generación. A diferencia de otros capos que caen sin dejar un sucesor claro, Zambada ha planeado su sucesión con cuidado. Al preparar a su hijo, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, para tomar el control, muestra una visión a largo plazo que va más allá de su propia vida. Lección: la planificación de la sucesión es fundamental para garantizar la continuidad y el éxito a largo plazo de cualquier organización. Ismael El Mayo Zambada ha demostrado una notable habilidad para la planificación a largo plazo, especialmente en lo que respecta a la sucesión de su imperio criminal. A diferencia de muchos capos que caen sin dejar un sucesor claro, Zambada ha tomado medidas deliberadas para preparar a su hijo, Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, para asumir el control. Esta estrategia refleja una visión que trasciende su propia vida y el deseo de garantizar la continuidad de su legado. Visión a largo plazo. La planificación de la sucesión no es una tarea fácil, y muchos líderes suelen subestimar su importancia. Zambada, sin embargo, ha sido consciente de que un liderazgo sólido y bien preparado es crucial para el futuro de cualquier organización, ya sea en el ámbito del crimen organizado o en los negocios legítimos. Al invertir tiempo y recursos en la formación de su hijo, ha buscado no solo mantener su poder, sino también asegurarse de que su legado perdure. Preparación del sucesor. El proceso de preparación de Vicente Zambada no se ha limitado a simplemente enseñarle los entresijos del negocio. Zambada ha tratado de inculcarle una comprensión profunda de la industria, las dinámicas de poder y la importancia de mantener alianzas estratégicas. Esto implica no solo conocer el negocio desde una perspectiva operativa, sino también entender las complejidades del entorno en el que opera. Lecciones para las empresas. La lección más relevante aquí es la importancia de la planificación de la sucesión en las organizaciones. Las empresas deben identificar y preparar a futuros líderes para garantizar que la transición sea fluida y que la visión original continúe viva. Esto implica invertir en el desarrollo de talento y crear una cultura de liderazgo que fomente el crecimiento y la innovación. El riesgo de no planificar.
La falta de planificación de la sucesión puede llevar a una serie de problemas, desde la ineficacia en la toma de decisiones hasta la desintegración de la cultura organizacional. Cuando un líder se retira sin un sucesor preparado, la organización puede caer en el caos, lo que puede resultar en la pérdida de clientes, ingresos y, en última instancia, la desaparición del negocio. Reflexión final. Ismael El Mayo Zambada es un caso único en el mundo del narcotráfico. A través de la discreción, la paciencia y una capacidad extraordinaria para adaptarse a los cambios, ha logrado mantenerse en la cima durante décadas. Aunque su historia está manchada por el tráfico de drogas y la violencia, sus métodos de liderazgo y estrategia ofrecen lecciones importantes sobre cómo manejar el poder, las organizaciones y la supervivencia en un entorno hostil. Gracias por ver el contenido completo. Que tenga un hermoso día. Bendiciones.